Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué son las literaturas precolombinas? ¿Por qué es importante para el escritor contemporáneo acercarse un poco a ellas? ¿Cuál fue el proceso histórico por el cual se conformaron y por qué tienen un papel relevante en la literatura de nuestra América? Hoy vamos a conversar un poco sobre esto, no sin antes recordarles que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Respecto de las literaturas precolombinas, hay que definirlas como un conjunto de escritos de carácter literario religioso. Esto hay que hacer una matización mirándolo desde una perspectiva puramente occidental, es decir, compartimentando esas categorías que para ellos eran indivisibles, ¿no? Entonces, en su concepción, estaban haciendo no solamente una narrativa de la creación del universo, del mundo, el papel de sus dioses, sino también al mismo tiempo una forma de expresión artístico-literaria. Hay que recordar, sí, que las sociedades como la maya, como la maya, la azteca, la inca, eran sociedades teocráticas y funcionaban en atención a estas divinidades. No, esto no quiere decir que no tuvieran unos avances de orden no solamente científico, astronómico, como se ha demostrado, sino también de orden cultural. De hecho, estas literaturas reciben este nombre porque son antes de la llegada de Colón, antes de la llegada em, de los europeos, y son literaturas que se formaron de una manera completamente independiente y ya es un valor bastante a destacar, ¿no? Las principales o las más conocidas son el Chilambalán, también entra el Popol Vuh, del que vamos a hacer también una breve referencia. Incluso los textos administrativos incaicos y las últimas narraciones que ellos hicieron a medida que el imperio inca iba también cayendo, que no serían puramente precolombinas, pero que serían quizá ese eslabón entre esos dos periodos. También hay que tener en cuenta que muchos pueblos, pues hay una pluralidad de pueblos a lo largo de nuestra América. Muchos de estos pueblos se resistieron a de alguna forma dejar que esos conocimientos de ellos fuesen absorbidos o aprovechados por los europeos y se perdieron tanto lenguas como culturas, inclusive alguna ocasión leí, ahora no recuerdo el nombre del ensayista, pero él comentaba que se habían desarrollado géneros literarios que podrían ser intermedios, por ejemplo, digamos, la narrativa y el teatro como tal, pero esas cuestiones, esas aportaciones se perdieron. También hay que tener en cuenta que mucho del material que ellos tenían, es decir, no pese a que no existía una lengua escrita o no existían las imprentas y demás, sí estaban tallados por lo menos los ideogramas. El ideograma es una figura, ¿cierto?, que representa una idea que en el caso de los mayas está muy bien representada de una forma gráfica muy bella y muy compleja. Inclusive también en corteza de árboles se han generado estos famosos códices de los cuales se conservan principalmente cuatro: el de Dresden, que está en Alemania, que se presume que es el más antiguo; el de Madrid, el de París, que está en esos lugares, por eso han recibido esos nombres, no porque hayan sido evidentemente originados ahí; y uno que fue redescubierto, perdón, y que afortunadamente sería el cuarto, y que afortunadamente sí está en México, porque es una de las discusiones que hay, bueno, material cultural importantísimo de América Latina, Iberoamérica, Hispanoamérica, como quieran llamarlo, pero está en museos europeos. Por lo menos ese está en México, pero esa es otra conversación. De vuelta a esto, es importante decir que, por lo menos en el caso del Popol Vuh, fue hecho es decir, fue transmitido oralmente y después sobre todo los sacerdotes comenzaron a hacer su traducción al castellano y es a la cual nosotros podemos acceder mayoritariamente hoy. Sobre todo el Popol Vuh, que es un libro cosmogónico, pero al mismo tiempo también es un libro poético y también representa una serie de recursos que ellos tenían
¿cierto? Para la narración y para la explicación del orden del universo y de la sociedad. Entonces, la importancia primero de estas literaturas precolombinas es entender que así como, igualmente como no comenzó la historia africana con la llegada o con la penetración más bien de los europeos, la historia de los pueblos originarios y la historia literaria americana tampoco comienza con los europeos. Aquí también ya existía una forma de literatura y es importante esto para el escritor, no solamente estas latitudes, sino inclusive los que también eh, pues vienen de otros continentes y que han contribuido en este rescate, entender pues que hay una dimensión y un pasado cultural importante que rescatar. Respecto del Popol Vuh, es un libro que se puede conseguir descargar afortunadamente, está traducido y nos muestra mucho de las historias. Acá también hay que decir algo importante y es que no todos los mitólogos, ¿cierto? Algunos mitólogos muy serios, cuando hablan del mito como una, en oposición al logos, como una explicación, digamos que no está inserta en la razón, sino que apela a elementos sobrenaturales. De todas formas, se ve cierto sesgo en algunos cuando hablan, por ejemplo, de la mitología griega, digámoslo así, encumbrándola y poniéndola inclusive como una forma precientífica de comprensión, pero no se hace lo mismo con las otras mitologías. Eso también es un mito, nunca mejor dicho, que hay que comenzar a desmontar. Por ejemplo, en el Popol Vuh, que como habíamos dicho se transmitió oralmente hasta el siglo XVI, eh, y uno de estos religiosos, el fraile Francisco Jiménez, lo tradujo, pues, que es lo que nos permite leerlo. Ahí vemos la reflexión sobre el origen de la naturaleza y todo lo demás, cómo se fue formando. Por ejemplo, hay uno muy significativo. Vamos a leer un fragmento que tiene que ver con el origen del hombre, porque hay varios orígenes. Se habla primero inclusive de la creación de unos seres que eran de madera, que son destruidos por un diluvio. De hecho, cuando usted, eso está en los primeros capítulos, pues esa división de capítulos, y sabemos que es de orden occidental, pero si usted les descarga el Popol Vuh y comienza a leerlo de las primeras creaciones, se va a ver, inclusive dicen que el origen de los monos que están en las selvas, ¿no? Pues, los primates y demás, tiene que ver con descendientes de esta humanidad de madera que no reconocía a los formadores y sus deidades formadoras y creadoras y que sobrevivieron de alguna manera y que se convirtieron pues en estos monos. Así explican ese parentesco, pues, por así decirlo, entre estos seres y los seres humanos. Ahora, en cuanto a la creación del hombre, esto es muy significativo y bastante conocido, sin embargo lo vamos a leer. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se comprendieron y juntaron sus palabras. Cuando hablaron, formaron al hombre, el cual fue hecho de maíz amarillo y maíz blanco. De su carne se hizo la carne del hombre. Del maíz se formó su sangre. El maíz que era, pues, por supuesto, un alimento fundamental en la dieta y en las sociedades, también es resaltado como un elemento fundacional en la creación. Y vean lo creativo, valga la redundancia, que es apelar a este elemento que da vida, no a elementos inertes o a otra clase de elementos, sino a este elemento que da vida para la construcción de los seres humanos. Y vamos a encontrar así muchas figuras, por así decirlo, de pronto viéndolo de una perspectiva de la perspectiva literaria occidental, que se van a encontrar allí. De hecho, en este episodio que les había comentado brevemente de esta humanidad, esta prehumanidad, por así decirlo, que algunos son después transformados en monos, hay una parte donde inclusive los mismos animales y los mismos artefactos se quejan de estas criaturas. Vamos a leer un fragmento. Enseguida fueron aniquilados, destruidos y deshechos los muñecos de palo y recibieron la muerte. Una inundación fue producida por el corazón del cielo. Un gran diluvio se formó que cayó sobre las cabezas de los muñecos de palo. Es decir, cuando se habla del corazón del cielo, ahí hay, por supuesto, una metáfora. Está esta imagen también, esta idea tan conocida del diluvio, ¿no? Que podría decirse que es arquetípica, ¿no? Compartida por muchos pueblos de la humanidad. Pero queremos ver
cómo se usan esas figuras, pues entendiendo que en el imaginario y en la construcción original no fueron pensadas con categorías occidentales y tampoco se trata pues de imponérselas al texto, pero es una manera de también aproximarse al mismo. Acá hay otro fragmento que dice, y esto fue para castigarlos, porque no habían pensado en su madre, ni en su padre, el corazón del cielo, llamado huracán. Y por este motivo se oscureció la faz de la tierra y comenzó una lluvia negra, una lluvia de día, una lluvia de noche. También vemos entonces cómo no es una simple descripción de la lluvia, sino también la forma en la que ellos relacionan eso, ¿cierto? Con el comportamiento que habían tenido estos primeros seres creados, la ingratitud que tenían y esa relación de padre e hijo que se rompe. Entonces la invitación, por supuesto, es a que exploremos estos textos, que los busquemos, que el Popol Vuh es bastante interesante y hagamos una lectura, ¿cierto? También de este libro y de otros que podamos conseguir para ver que no tiene nada, por lo menos en el nivel mitológico, en el nivel literario, no tiene nada que envidiar pues a literaturas de otras partes y que es importante no entrar en una competencia, sino ir valorando cada una de esas literaturas. Pero bueno, ¿qué tanto conoces tú del Popol Vuh? ¿Qué tanto tú conoces de las literaturas precolombinas? Nos gustaría saberlo. Te invitamos a suscribirte al canal, dar me gusta, compartir el contenido y lo más importante, comentar. Siempre es un gusto este intercambio con ustedes, no siendo más por el momento. Nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia, Literatura.